Hola, en esta clase vamos a hablar de muros de acuerdo al capítulo 11 de la CI 318 al 19. Entonces los muros, pues, en parte su comportamiento son como columnas de concreto armado con algunas peculiaridades. Entonces, un muro pues puede recibir fuerzas en su plano, corte en su plano, su propio peso en el plano y la cara axial que soporta en su plano, y además un momento flector que soporta en su plano. En conclusión, fuerzas en el mismo plano del muro hay cara axial, fuerza cortante y momento flector. Para ese tipo de carga se tiene que diseñar. Como también puede recibir fuerzas fuera de su plano. En este caso estaría dado por este momento y por esta fuerza cortante. Y lógico también se considera la carga axial. Entonces, fuera de su plano tenemos carga axial, cortante y momento flector. Esta parte del curso nos vamos a dedicar básicamente en fuerzas en su plano. Entonces, fuerzas que actúan en el plano del muro, pero para muros que soportan carga, ¿no? Es decir, algunos denominamos muros portantes, ¿no? Muros que soportan carga. Carga vertical, carga lateral en su plano, lo cual va a generar un cortante, y momentos flectores alrededor de un eje, ¿no? En este caso podemos considerar de la sección transversal del muro. Entonces, esos son muros portantes. Entonces van a recibir carga axial, cortante y momento flector. Entonces tenemos que verificar pues que resistan una carga axial, un cortante último y un momento flector último. Entonces fuerzas en su plano. Y aquí tenemos referencialmente fuerzas fuera de su plano. Perpendicular a su plano podemos decir, hay una cara axial, un cortante último y un momento flector, ¿no? Para esta condición de carga en la cual hay un cortante, ¿no? Puede haber otro esquema particular en el cual pues solamente hay un momento flector en la base y una cara axial con excentricidad, ¿no? Finalmente eso va a generar pues un momento y una cara axial, ¿no? Entonces, una forma práctica de tomar en cuenta la excentricidad de la cara axial y la cara axial que actúa fuera de su plano es usar el método de diseño simplificado, ¿no? Básicamente nos sirve para poder calcular la capacidad a cara axial del muro. Entonces este método se aplica cuando la excentricidad de la carga está dentro del tercio central, es decir, la excentricidad tiene que ser menor a h sextos, ¿no? H es el espesor del muro rectangular y esto tiene que ser menor que la excentricidad menor que h sextos, tanto a la derecha o como también a la izquierda, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y luego necesitamos unos factores K para poder usar esta ecuación.
LC viene a ser la longitud de viga a viga o de losa a losa en el muro, ¿no? Es decir, pues tenemos acá, digamos, una losa y aquí tenemos nuestro muro. Entonces LC vendría a ser esta longitud, similar que a columnas. Es el mismo concepto para columnas. Como les comento, pues es un caso particular de columna los muros, ¿no? Tenemos F'C, el área de la sección transversal, el factor K que lo vamos a ver en este momento, la longitud y H, ¿no? H viene a ser el espesor del muro. Entonces el factor K básicamente depende de cómo están restringidos los grados de libertad tanto en la parte inferior y superior del muro, ¿no? Es decir, estamos hablando pues de, este es un piso I y el de acá es un piso I más 1, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo son los grados de restricción acá? De ello depende el factor K. Condiciones de borde o de apoyo, ¿no? Entonces nos dice para muros restringidos en la parte superior y en la parte inferior con traslación, ¿no? Es decir, están restringidos, se restringe la traslación tanto en la parte superior como en la parte inferior. Es decir, aquí no hay traslación, aquí tampoco hay traslación, o en su defecto pues no son significativos. El primer caso, cuando se restringe la rotación en uno, en ambos o en ambos extremos, se usa un K de 0.8, ¿no? Entonces está restringido la traslación, pero sí puede girar ya sea en la parte baja o en su defecto puede girar en la parte superior o en ambos, dice, ¿no? Entonces corresponde un K de 0.8. Luego, cuando no está restringido contra rotación, pues es un K de 1, ¿no? Básicamente sería pues algo articulado, ¿no? Es algo articulado, entonces no está restringido al giro, ¿no? No está restringido al giro, K igual a 1. Y la última opción ya nos habla para muros en el cual no existe restricción a la traslación, ¿no? Y para ello es un K igual a 2, ¿no? Entonces son dos categorías, ¿no? Son dos categorías que hay que tener en cuenta. Pero básicamente pues los muros van a estar restringidos tanto en la parte superior, en la parte inferior, y normalmente estamos trabajando con un K de 0.8 o con un K de 1 en su defecto, ¿no? Realmente el verdadero comportamiento se daría pues con un K de 0.8, ¿no? Y con ello podemos calcular la carga axial nominal máxima que puede resistir el muro, teniendo en cuenta que esa excentricidad tiene que estar dentro del tercio central, ¿no? Si hablamos del tercio central, quiere decir pues que esto es H tercios, este de acá también es H tercios. Cuando dice tercio central pues se refiere en esta zona, ¿no? H sextos y H sextos, por eso, ¿no? Listo. Entonces con ello obtenemos esto y básicamente tendríamos que comparar pues esa carga última, tendría que ser menor o igual a esa carga axial nominal
por un factor de reducción. Ahora bien, escala axial, pues el factor de reducción para compresión es 0,65, ¿no? Un phi de 0,65. Entonces, esta ecuación, pues es la que se representa en este esquema gráfico, ¿no? Todo lo de azul, y representa valores para un K de 0,8, para un K de 1 y para un K de 2, ¿no? Básicamente para estos casos. Y los compara con la otra metodología que está descrita en la sección 11.52 del código, ¿no? Esa es otra forma de calcular la capacidad, y finalmente pues esto lleva a un esquema gráfico de doble entrada, ¿no? LC entre H y la carga nominal entre F'C y AG, ¿no? Entonces ahí podemos decir pues existe una aproximación adecuada, óptima, cuando K igual a 1 en esta zona, ¿no? Básicamente toda esta zona de acá, ambas ecuaciones serían muy buenas para la aproximación. Que básicamente, ¿qué es lo que se diseña? Pues los muros con un K igual a 1 y con ello, ¿no? Entonces, eso viene a ser. Y además, podemos predimensionar el espesor del muro, siempre y cuando usamos el método de diseño simplificado con esta ecuación. Entonces, esta ecuación básicamente hay que ingresar en unidades correctas, porque básicamente pues fuerza, aquí también kilogramos fuerza, y listo, ¿no? Entonces, finalmente pues salen unidades de centímetros o metros según cómo ingresemos los valores, y por eso podríamos tener un H de tal manera que podamos usar el método de diseño simplificado. Entonces, el código nos indica también espesores mínimos que deben tener los muros, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo al código 3.18.19 del capítulo 11. Entonces, para muros que soportan carga, los bearing wall, el espesor debe ser el mayor de estos dos casos, ¿no? Caso A, caso B, el mayor de ellos. El caso B nos dice que básicamente son 10 centímetros, y el caso A nos dice que es LW entre 25 o LU entre 25. LU, longitud no soportada, LW, la longitud del muro, ¿no? El mayor de ellos va a ser el espesor del muro, para muros portantes que soportan carga vertical como mínimo, ¿no? Para muros no portantes, de la misma manera tenemos acá, es LW entre 30 o 10 centímetros como mínimo, ¿no? Muros que no soportan carga vertical. Entonces, todo lo que indica en esta tablita, pues ya lo hemos indicado de forma gráfica, ¿no? Que es lo mismo que está ahí. Lo que sí hay que tener en cuenta es esta parte: muros de sótano, muros perimetrales, como mínimo 7.5 pulgadas de espesor, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. 7.5 como mínimo, que básicamente se trabaja pues con 20 centímetros como mínimo.
son 19 y tantos, aproximadamente son 20 centímetros como mínimo de muro, que son pues para muros de sótano o muros de contención en el primer nivel. Listo, entonces esta acotación que nos indica ahí es un llamado 1 y básicamente dice pues solo es aplicable para muros diseñados de acorde al método simplificado de diseño, ¿no? Solo en ese caso hay que tener en cuenta esta información. Entonces también los muros, el código nos pide cuantías mínimas de refuerzo longitudinal y cuantías mínimas de refuerzo transversal. Longitudinal, entiéndase en la dirección vertical del muro, y transversal a lo largo de la longitud del muro, ¿no? Lo que se denomina H-wall, ¿no? Listo. Entonces, el refuerzo longitudinal y transversal está relacionado con el cortante último que actúa en el muro, ¿no? Si el cortante último que actúa en el muro es menor que la expresión del lado derecho, y si el diámetro de varilla longitudinal es menor de 5 octavos, le corresponde una cuantía longitudinal de 0.0012 y una transversal de 0.020 como mínimo, ¿no? Y si el diámetro de varilla es mayor de 5 octavos, es decir, la varilla longitudinal, esta varilla, es mayor a 5 octavos, una cuantía longitudinal mínima de 0.015 y una cuantía transversal mínimo de 0.0025, ¿no? 25 por 1000. Y cuando el cortante último supera ese valor, aquí debe ser supera, ya la cuantía transversal mínima es 25 por 1000 y la cuantía longitudinal mínima tiene que ser mayor a 25 por 1000 y lo que dé esta ecuación, ¿no? De ellos, como mínimo también tiene que ser 0.025. HW entre LW pues es la altura del muro entre la longitud del muro, ¿no? Listo, entonces con ello tendríamos ya las cuantías mínimas longitudinal y transversal. Luego tenemos cuantía longitudinal, cuantía transversal y la separación máxima tanto horizontal como vertical debe ser menor a 45 centímetros y luego lo que vamos a indicar más adelante, ¿no? Pero como máximo es 45 centímetros. Esto básicamente es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, solo que es la tabla del ACI. Y además, básicamente, pues, un muro está asociado a un diagrama de interacción. Es decir, al definir las dimensiones del muro, las dimensiones en planta, y asignarle a 0 pues de acuerdo a las cuantías mínimas que debe cumplir como mínimo para iniciar nuestro diseño, esto ya puede generarnos un diagrama de interacción. Y todas las caras que actúan en el plano y en el muro tienen que estar dentro
del diagrama de interacción. Todas las combinaciones tienen que estar dentro del diagrama de interacción. Entonces es más sencillo diseñar muros calculando el espesor mínimo y con ello, ¿no? Espesor mínimo y generando un diagrama asignando a 0 y generar un diagrama de interacción. Además, teniendo el cortante último, podemos estimar pues la longitud del muro en caso no tengamos aún definido la longitud del muro por temas arquitectónicos, etc., ¿no? Entonces, la resistencia de diseño básicamente tiene que cumplir con esto, ¿no? Carga axial tiene que ser mayor que la carga última, momento flector mayor que el último, de la misma manera fuerza cortante, ¿no? La resistencia axial nominal a la compresión estaría dado por esta ecuación, que básicamente es lo mismo que se usa en columnas, ¿no? Y si hablamos de resistencia axial nominal a tensión, pues igual que en columnas, simplemente es FY por el acero total, ¿no? Es decir, toda la placa estaría trabajando solo a tensión y solamente estaría trabajando los aceros. Luego, el verdadero comportamiento del muro pues lo va a dar el diagrama de interacción que generemos, ¿no? Ese diagrama de interacción nos va a servir para diseñar rápidamente el muro. Entonces, esto es similar que en columnas se generan los diagramas de interacción, es el mismo concepto: zona comprimida, zona traccionada, eje neutro, deformación unitaria de concreto 3 por 1000, esas son las deformaciones unitarias, y finalmente estos serían pues a nivel ya de fuerzas, ¿no? Digamos esfuerzos y fuerzas, ¿no? Entonces básicamente es construir el diagrama de interacción para las dimensiones del muro dado, asignando a 0. Es lógico solamente acero longitudinal, ¿no? Para eso nada más nos sirve, con ello basta para generar el diagrama de interacción. Algo que tenemos que tener siempre presente, pues que el acero longitudinal, en lo posible, para asegurar un mejor comportamiento, tiene que estar envuelto por el acero transversal, ¿no? Lo mismo que pasa en una columna, debería pasar en un muro, ¿no? Finalmente, pues, para un diagrama de interacción siempre necesitamos el factor phi, ¿no? Y esto ya lo conocemos, cómo se calcula de acuerdo a la deformación unitaria del último layer en tensión, ¿no? En este caso sería de esto, ¿no? Finalmente vamos a ver digamos, las consideraciones que debemos tener o verificar al momento de diseñar muros, o en su defecto al momento de analizar un muro ya propuesto, ¿no? Entonces, esto es relacionado básicamente a corte, ¿no? El corte último debe ser menor que el corte nominal reducido. En su defecto, pues esto viene a ser resistencia requerida, y esto viene a ser resistencia de diseño, ¿no? Entonces, de la misma manera, si el cortante último es menor que esta expresión, se asigna cuantías mínimas, ¿no? Esto ya lo vimos.
y si el cortante último es mayor que esa expresión, se asigna también cuantía mínima y cuantía longitudinal y transversal mínima. Entonces, un dato que hay que tener en cuenta, de acuerdo al código, es que esa capacidad nominal del muro a corte no debe superar este valor. No debe superar ese valor. Entonces, la capacidad nominal a corte del muro está dado por una parte del concreto y por una parte del aporte del acero. El valor alfa C depende de la relación altura del muro y la longitud del muro. Si eso es menor a 1,5, usamos 0,8. Si eso es mayor a 2, usamos 0,53. ¿no? Si tenemos que la relación del muro altura entre longitud es menor a 2 y mayor a 1,5, pues simplemente se interpolan. Entonces, eso es para calcular el cortante nominal de la sección, ¿no? En el cual ya influye el concreto y el refuerzo transversal. Y el refuerzo transversal mínimo pues depende del diámetro de la barra y del cortante último que está actuando sobre el muro, ¿no? Finalmente, para culminar, tenemos que los espaciamientos para el refuerzo transversal mínimo, los espaciamientos para el refuerzo transversal, la separación máxima va a estar dado por lo siguiente, ¿no? Este es lo mínimo. La separación máxima debe ser el mínimo de estas tres expresiones. Y también cuando calculamos la separación de acuerdo al cortante que debe resistir el acero, tenemos una separación también calculada, ¿no? De esos dos, pues la separación horizontal o transversal debe ser el mínimo de esos dos cálculos. Mientras que el refuerzo longitudinal también debe ser el mínimo de estas tres expresiones, ¿no? Y además nos dice si el muro es mayor a 25 centímetros, asigna 2 layers, ¿no? Si el espesor del muro es mayor a 25 centímetros, asigna en 2 layers. Aquí en esta ecuación ACB pues simplemente es el área del alma, ¿no? Todo esto si tuviéramos muro con cabezales, y si fuera un muro recto viene a ser el área bruta, neta, ¿no? Si hubiera agujeros, simplemente se descuenta la longitud del agujero. Listo, eso sería todo lo relacionado a análisis y diseño de muros de acuerdo a la CI 318-19 del capítulo 11. Ya en próxima clase veremos el proceso del cálculo del refuerzo transversal.